Hola, soy el doctor José Javier Mendoza. Vamos a hablar hoy de manera importante, me pareció tomar unos minutos de tiempo para hablar sobre esta noticia que recientemente estuvo en redes y que publicó la prensa británica sobre la preocupación en incremento sobre los suicidios posterior a estas olas por COVID y de manera particular lo que ocurrió en Japón. Creo que uno de los puntos importantes es por qué COVID ha afectado tanto nuestra salud mental al grado tal de que lleguen a presentarse cosas como las conductas suicidas. COVID nos afecta por diferentes cosas, ¿no? O sea, ha sido una pandemia larga, estamos desgastados, nos conlleva estrés de diferentes puntos, pero también mucho estrés económico. El distanciamiento social, aún a pesar de que ha ido cambiando, todavía no es la misma historia que era antes de la pandemia. Hay muchas barreras todavía para el acceso a la salud, pero de manera particular el acceso a la salud mental todavía es menor. La gente está, pues digámoslo así, padeciendo su misma vida, con sus mismas enfermedades, con sus mismos problemas, más COVID, más todos los problemas que la pandemia trae. Y esto pues evidentemente ha dado como resultado el incremento de la ansiedad, ¿no? COVID and Suicide, Japan's Rise Warning to the World. Como reportaje que se presentó sobre la pandemia hablaba, ¿no?, de que es muy interesante cómo en Japón hay más muertes por suicidio que por COVID. O sea, es un país que en su momento dio una gran respuesta, sobre todo durante la primera ola, pero la respuesta al final ya no pudo ser sostenida a lo largo del tiempo y pues bueno, llegó a este momento en el cual hubo una gran cantidad de situaciones que hacen que, pues bueno, al final del día, como los suicidios que en un momento dado se mantuvieron o bajaron, llegaron ya a presentarse al final un incremento hacia esta última ola, de manera particular en dos grupos especiales, en mujeres y en niños y adolescentes. Que esto, digo, no se aleja de lo que ya habíamos visto antes, que hemos comentado varias veces sobre suicidio, pero bueno, creo que nos da un margen importante de saber que esto es una situación, un problema de salud pública. Y otro punto que también creo que es muy importante es el desgaste del personal médico. El personal médico, cada vez que se comenta, había un artículo muy interesante que decía que durante las hostilidades de la guerra la gente no pide ayuda en salud mental. Con la pandemia pasó una situación muy similar durante la hostilidad de la pandemia, o sea, las olas que nosotros tuvimos de contagios, la gente no tiene tiempo para pensar en su salud mental, pero cuando esto tiende a irse al menos estabilizando, o por lo menos el temor sí empieza a disminuir, empiezan a aparecer todos los problemas de salud mental, ¿no? Y ahora, de manera particular, este es como el momento en el que empieza a encontrarse la estabilidad de esta última ola en nuestro país. Y particularmente nos vamos a enfrentar a un grupo de médicos y personal sanitario agotados, cansados, que también han tenido muchos más contagios, que también han tenido muchas más pérdidas. Y ya antes habíamos hablado de que el suicidio es un problema de salud pública, pero el suicidio en médicos es también un problema de salud pública que necesita visibilizarse. Si nosotros no lo vemos como que ¿por qué los médicos se están quitando la vida? ¿Por qué los médicos se suicidan? Nosotros no vamos a poder llegar a través de políticas públicas a generar una educación médica con calidad más humana para el médico. Y al final del día es importante entender que en Estados Unidos, por ejemplo, un médico se suicida diariamente y pues bueno, la incidencia de suicidios en la población médica cuatriplica al de la población general. Pero bueno, ¿por qué ocurren estas cosas? Yo creo que a lo largo de la pandemia, ¿y por qué hablar de suicidio? No es únicamente lo que nos ha causado la pandemia, sino lo que hemos intentado hacer para no sentir la pandemia. Y uno de estos fue el consumo de alcohol. El consumo de alcohol y otras sustancias en general fue uno de los puntos importantes que nosotros vimos de la pandemia, ¿no? Tenemos resultados de varios estudios, de manera particular el esfuerzo conjunto que se hizo entre la Secretaría de Salud, el Instituto Nacional de Psiquiatría y la Facultad de Psicología, nos arrojó datos de más de 130,000 personas los dos puntos centrales fueron esos, consumo de sustancias, particularmente alcohol, y violencia, ese es el otro punto.
Y estos dos puntos están muy relacionados con la incidencia o aparición de conductas suicidas, ¿no? Es importante saber que no todos los pacientes o todas las personas, porque el suicidio no es una enfermedad, es una condición que es producto de varias cosas. O sea, se tienen que juntar muchos factores para que la conducta suicida aparezca. Y en este momento es importante entender que bueno, no necesita haber una predisposición en salud mental. Hay personas que nunca tuvieron ninguna enfermedad mental, pero cursan con la ideación suicida. Entonces, esto es importante porque todos podemos pasar por esto. Y esto nos ayudaría a eliminar el estigma. En este mundo pareciera que no hay mucho tiempo para sentir dolor. Y aquel que siente dolor y lo dice está mal, ¿no? Es juzgado, es llevado a un grupo en el que, no sé, me ha tocado escuchar personas como decir cosas como esto, si el que lo dice si no lo hace, o si lo quisiera hacer realmente ya lo habría hecho, cosas como esta. Hablan del estigma que tenemos por aquellos que en algún momento dado la vida les ha sobrepuesto en circunstancias y de repente aparece la ideación suicida. Y esto puede tardar años o puede tardar horas. O sea, había así como esta visión de túnel, un día aparece y se van sumando factores hasta que llegamos al curso del suicidio. Pero bueno, la idea de hablar hoy sobre esto era dejar como algunos pequeños puntos sobre qué podemos hacer. La primera parte, que creo que esto es tarea de todos, es evaluar de manera constante nuestra salud mental. Me ha funcionado decirle a mis pacientes y a la gente a la que he tenido que capacitar que establezcan puntos en el año. Así como digo, no sabemos cuántos años más vamos a estar en pandemia o con los resultados de la pandemia, espero que no muchos, pero es importante que sepamos que por lo menos ya sabemos que hay años, ¿no? O sea, ya sabemos que hay tiempos y teníamos antes de la pandemia nuestros tiempos definidos. Ya me voy de vacaciones, de Semana Santa, de verano, de diciembre, y ya lo teníamos más o menos establecido. Yo creo que valiéndonos de estos tiempos, vale la pena que hagamos una evaluación constante a lo largo del año de nuestra salud mental. ¿Cómo lo vamos a hacer? Están estos cuestionarios como el que se creó a través de la Secretaría de Salud, que igualmente lo podemos agregar, y luego les pasamos este link para que lo tengan a su alcance. Pero también existe la posibilidad simplemente de ponerme a pensar entre la última vez que pensé esto y hoy, ¿qué ha pasado conmigo? O sea, si yo en enero me encontraba de cierta manera, ya estoy en marzo, ¿cómo me encuentro hoy, no? Y es evaluar normalmente algo, ¿no? O sea, probablemente no me doy cuenta, pero probablemente al hacer este ejercicio algo se va a quedar dentro de mí y voy a poder decir, ah, sí, fíjate, antes no estaba tomando tanto alcohol, antes vivía con alguien y ahora ya no vivo porque no pudimos empatar nuestras dificultades, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿no? Y tenemos que hacerlo parte de nuestra vida. No es como que tengo que llegar al profesional, no. O sea, la idea es que yo me vaya preocupando por esto desde antes, ¿no? Tenemos que hablar de estas cosas, de salud mental, pero particularmente de suicidio, porque cuando alguien escucha hablar sobre suicidio y la idea pasó por su cabeza, es muy probable que lo hable y al hablarlo, esta situación mejore. Hay que empezar a trabajar con estrategias conductuales básicas como pues, qué hacer con el estrés, qué hacemos para estar más tranquilos, cómo manejamos nuestra ansiedad, con qué herramientas contamos. Un punto importante es siempre tener algo que hacer, tener alguien por quien preocuparse, desde una planta o una mascota a algo más comprometido, ¿no? O sea, creo que sí, estas son situaciones muy importantes. De la misma manera, es importante que si por alguna razón ya he tenido o tuve antes ya un proceso en el que se me detectó una enfermedad mental, no olvide continuar mi tratamiento, ¿no? El suicidio es un problema de salud pública y particularmente después de las hostilidades que nos está presentando el COVID-19 y que empiezan a disminuir, esperamos que durante los próximos meses no va a haber un boom, así como un extremo aumento, pero no queremos que pase. O sea, por mí lo importante es que todos estemos equivocados y que esto nunca suceda, pero si nunca sucede, para mí está bien. Creo que con eso podemos hacer muchas cosas. Nosotros los que nos dedicamos a la salud mental,
pero no nada más nosotros, todos los que se dedican a hacer alguna actividad asistencial. Creo que sería muy importante que se prepararan un poquito en saber un poco más de esto. Luego les voy a ir poniendo diferentes links de capacitaciones que son gratuitas, la UNAM tiene varias, para que podamos de alguna manera identificar estas cosas. Pero bueno, como para ir cerrando en puntos prácticos, ¿quiénes están más en riesgo de cometer actos suicidas? Las personas que tienen más probabilidades de intentar suicidarse de manera particular por sexo son los hombres. Aún a pesar del aumento en mujeres, por sexo siguen siendo más prevalente el suicidio en hombres. En nuestro país, la población que más se suicida son los hombres entre 20 y 24 años. También es importante saber si ya lo ha intentado. Y la intención no necesariamente tiene que haber intentado propiamente el suicidio, ¿no? O sea, y no importa cómo lo haya hecho. O sea, puede ser desde lo más burdo, la forma más simple, hasta el acto más complejo para llegar al suicidio, ¿no? Si ya lo ha intentado, es más probable que la siguiente vez avance en el proceso de la conducta suicida. Acuérdense, de la idea suicida, o sea, de la idea de muerte, se pasa al plan, del plan al intento y del intento al suicidio. Y si lo encontramos en cualquiera de estas fases, es importante detenerlo para no llegar a esta última fase. También es importante conocer si las personas han tenido familia que se haya suicidado. También, a mí me parece de manera muy importante que si ya hay un diagnóstico de enfermedad mental, nunca se olvide, independientemente de que, pues es cierto, ¿no? De repente con la salud mental es como, pues, ya me siento bien y nada más me acuerdo cuando ya me vuelvo a sentir mal, ¿no? No, hay que hacer como esto que les decía, ¿no? Puntos en el año y esos momentos solo preguntarse qué ha pasado. En orden al consumo de sustancias también, cuando hagan su evaluación anual, pregúntese cuánto estaban bebiendo y cuánto ha cambiado este patrón cada vez que hagan su evaluación de salud mental, porque van juntas, ¿no? Adultos mayores o adolescentes también, personas que están cambiando, pasando de una cosa a otra, personas que están viviendo un duelo, siempre son personas que de alguna manera tienen más riesgo suicida. Que personas que se divorcian, personas que tienen crisis financieras, igualmente, ¿no? Personas que han tenido diagnósticos recientes de enfermedades físicas. En el caso de COVID todavía es un poco más importante por la presencia de los síntomas posteriores al COVID, del cual hablaré también pronto, porque pues no nada más sobreviviste al COVID, sobreviviste, pero con COVID deja secuelas, ¿no? Y algunas de estas secuelas, particularmente las que están relacionadas al sistema nervioso central, pueden durar, en otros virus han durado hasta 20 meses, ¿no? En caso específico, los MERS-CoV, el SARS-CoV-1, han durado hasta 20 meses, ¿no? Y pueden pasar desde esta como obnubilación y cansancio mental, que es como esto que los americanos llamaban mind fog, que es como niebla mental, la traducción literal. Esto también puede quedar ahí y este tipo de síntomas pueden apoyar un poco la frustración que implica vivir constantemente con situaciones estresantes. Es también importante aquellas personas que viven solas, a aquellas personas que necesitan, que recientemente se han hecho dependientes de algo o que tienen que desplazarse, ¿no? Y la dependencia también incluye la dependencia al oxígeno, que actualmente ha sido una situación importante. Para cuando estén en contacto con alguien que habla del suicidio, identifiquen qué cosas hay de peligro. O sea, antes de dar por sentado que no va a pasar nada, dense un poco de tiempo para que podamos identificar que todo está bien. Identificar con qué cuenta esa persona para enfrentar el estrés, las cosas que antes ha hecho. O sea, si es alguien cercano a mí, preguntarle, ¿te acuerdas que la última vez que tuviste un problema, cómo lo resolviste? ¿No? Como para que esta situación, cuando uno tiene la visión de túnel en la ideación suicida, es muy difícil que veas para afuera. Y este tipo de cosas, de decir, oye, pero ¿te acuerdas de aquella vez que estuviste? En ese momento mi vista va al menos por un momento a cambiar.
en personas con trastorno por estrés postraumático nos decían cuando nos capacitaban, aunque sea, dice, si oblíganlo a decidir, no le des todo. Dice, dile, ¿quieres agua o quieres café? Para que su mente salga de este trauma, de este momento, de este bloque, ¿no? Pero con el suicidio esta idea es muy dura y a veces parece que ya la salvamos. Yo creo que lo más importante es eso, ¿no? O sea, una vez que identificamos el riesgo, empezamos a trabajar en identificar con qué cuenta, también con quién cuenta. O sea, qué personas están con él, con quién puede de alguna manera seguir trabajando, qué apoyos sociales pueden servir. Igualmente, no sé, vale la pena que tengan al menos un número de un contacto profesional. También les voy a dejar los números que se han creado para COVID, porque bueno, la Secretaría de Salud a través de diferentes medios han puesto varios números, estrategias al servicio de todo el país para que podamos tener al menos un contacto profesional, ¿no? Y pues bueno, ya que si nosotros somos las personas más cercanas a este posible, o sea, el que probablemente cometa el acto suicida, hay que mantenerlo siempre acompañado y lejos de las situaciones que puedan significar riesgo. Hay que hablarlo con la gente que lo cuida. Y también nosotros, si nosotros nos dedicamos a trabajar en esto, si somos médicos, o si soy enfermero o enfermera, si soy, no sé, de cualquier área asistencial, trabajo social, y de repente me doy cuenta que he estado hablando mucho de esto, hay que hablarlo con otras personas, hay que procurar tener grupos de discusión para entender, ¿no?, propiamente que algunas de estas emociones se nos pueden quedar. Lo importante es que les demos función, que les demos uso, pero también que les demos salida. Que nosotros aprendamos a que a veces hablar es importante. Y pues creo que de manera particular en este primer tema vamos a cerrar en este punto. Les voy a dejar igualmente algunos otros materiales que puedan consultar y agradezco su atención.